todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. En primer lugar, queremos darles las gracias a los amigos del Jardín de la Luna Nueva y a la familia que vive aquí, que siempre nos trata con mucho cariño, que nos cede siempre su espacio. Y bueno, en agosto del año pasado tuvimos aquí, algunos lo recordaréis, las primeras presentaciones informales de Ganemos Jerez, que ustedes vosotros tuvisteis. No ha pasado mucho tiempo, hoy estamos aquí en una tarde de lujo. Hay una sorpresa, ¿está lista la sorpresa? Sí. Hay una sorpresa que nos han preparado unos compañeros, en un par de minutos, 3 del alto. Nos gusta siempre tener un detalle festivo, cultural, fresco. Y cuando queráis, Miguel Ángel, cuando queráis. Venga, monstruo. Intervalos en la feria como parte de la campaña de Ganemos Jerez. Así que los fallos y demás que veáis son culpa de lo que no nos han pagado bien. Está claro que el cuerno no llega más. Así que con todos ustedes, el romancero de Ganemos Jerez. Ruego su atención, señores, señoras, viejos y chiquillos. Narraré las desventuras de este pobre Lazarillo. 3 amos tuve en mi vida, de los 3 yo fui lacayo. Me arruinaron sus mentiras, Perico, Pilar y Pelayo. Yo fui fiel a sus mercedes, y ellos también, a su modo, fueron fieles a sus mercedes, sus BMW y sus Volvo. Maese Pedro fue el primero, al que yo le serví nobleza. Llámeme don Pedro, pues yo le voy a llamar cabeza. Me dijo fiel Lazarillo, conmigo tendrás trabajo. Conmigo tendrás trabajo. Se llevó hasta los ladrillos y yo me comí un... Por esto maese Pedro pagará con muchos días en ese penal del puerto de Santa María. 3 amos tuve en mi vida, de los 3 yo fui lacayo. Me arruinaron sus mentiras, Perico, Pilar y Pelayo. Este público está quedando con la siguiente, una señora, Pilar del Puño y la Rosa. Y con el tiempo de ahora yo me esperaba otra cosa. Se rodeó de asesores, guardaespaldas y consejeros. ¿Que de dónde sacó el dinero? ¿Que de dónde hizo tal derroche? Pues lo sacó de mi dinero. Me trató como a un borrego, maestra del vil engaño. Otra más para el talego, por lo menos son 5 años. 3 amos tuve en mi vida, de los 3 yo fui lacayo. Me arruinaron con sus mentiras, Perico, Pilar y Pelayo. Como estamos cortos de presupuesto, Copilef de la Rosa no nos ha llegado, así que me voy al capullo de él. Había Rosa, ¿vale? Vamos, pequeño, no me
Y se cruzó en mi camino doña Pepa la Pelaya. Qué curioso fue el destino, me la crucé en una playa. Lo poco que yo tenía se lo gastó en artificio. No fue nunca de las mías, fue siempre más de amor y sacrificio. Y nadie debe extrañarse si Pepa con tanto embuste da con sus huesos en la cárcel. Y yo espero que le guste. 3 amos tuve en mi vida. De los 3 yo fui lacayo. Me arruinaron sus mentiras. Bueno, podemos, el orden de los factores no tenemos. El resultado es el mismo, lo pongáis en orden, que no me parece. ¿Qué 3 amos para matarse? ¿Qué 3 patas para un banco? Pues los 3 van a la cárcel como los hermanos Dalton. Ya se marcha el Lazarillo, pero antes, la moraleja. Si votas siempre los mismos, después no venga con quejas. La última, como no, deja ya de ser lacayo. Ni señora ni amo queremos. Ni Pedro, ni Pilar, ni Pelayo. Esta vez, vota ganemos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado la sorpresita. Ya nos ponemos un poco más serios. Bueno, nosotros con este acto lo que queríamos tener un acto abierto, no un acto, digamos, clásico, típico de campaña, aunque lógicamente estamos en campaña, ¿no? Queríamos hablar sobre el tema de la situación de los movimientos municipalistas y de cómo están influyendo en la situación política y social del país. Y bueno, están con nosotros, ya los conocéis, José Chamizo, Teresa Rodríguez, Santiago y nuestro buen amigo Paco Reynoso, que se ha prestado, como muchas veces, a hacer de maestro de ceremonia de esta conversación, que queremos que sea una conversación abierta. La idea es que, bueno, haya pequeños bloques de conversación en las que ellos aporten su punto de vista y nosotros, el resto de las personas que estamos aquí, pues también podamos intervenir. La idea es que haya pequeños bloques, después de cada bloque 2 o 3 intervenciones por parte del público que podéis solicitar y bueno, luego vamos pasando a otro bloque. La idea es que sea un poco dinámico, no tenemos mucho tiempo, estamos en feria y bueno, José se tiene que ir pronto para Sevilla. Entonces, bueno, os dejo con Paco. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros y nada, disfrutemos todo de esta conversación. Gracias. Buenas tardes. A mí siempre me gusta empezar estas cosas, o también del flamenco, cualquier cosa que yo he hecho, es diciendo ciudadanas y ciudadanos que no súbditos. Eso es muy importante. Eso lo decía Tierno Galván en sus cosas cuando hacía en Madrid el llamamiento a las elecciones, ciudadanas y ciudadanos. Voy a presentar un poco a las 3 personas que están aquí, que es lo más importante. Ustedes a la mayoría los conocéis, ¿no? Conocéis a la mayoría de ellos, pero nunca está de más presentar una pequeña semblanza. Primero, José Chamizo de la Rubia, que es de Los Barrios, provincia de Cádiz, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, en Historia de la Iglesia por la Gregoriana de Roma, y además es diplomado en la economía de las bibliotecas, bibliotecoeconomía, ¿no? Es un conocedor de la vida impresionante, no os podéis figurar. Nosotros lo conocimos, ahí está Sebastián González, que puede dar fe. Cuando empezamos la Federación de Asociaciones de Vecinos, la lucha contra la droga, y él venía desde Algeciras, Jerez, con los medios que tenía entonces, ayudarnos a montar todo el problema de las drogas que estaban en los barrios. Chamizo está con nosotros en cualquier momento que lo necesitábamos. Pero hay una faceta que muchos no conocen. Es un escritor teatral. Y es un escritor, es un poeta
con libros publicados. Un libro que es magnífico, yo os recomiendo que lo busquéis en esta librería, ya que estamos aquí, ¿no? Que es ¿Quién dijo que vivir es fácil? ¿Quién dijo que vivir es graciosísimo? Y después también tiene el libro de teatro, que es La urgencia de la libertad, montado y interpretado por muchas mujeres de aquella zona, pero continuamente con un éxito impresionante. Es bonito y bueno, tiene su guasa, ¿eh? Tiene su guasa. Actualmente está en la ONG Voluntarios por Otro Mundo y trabaja con presos indigentes, jóvenes que no tienen a nadie, con menores extitulados de la Junta, extitulados. Aquí Michel, que está ahí, que lleva el proyecto aquí en Jerez, él está coordinador en Andalucía y para mí es una admiración enorme. Yo lo he nombrado gitano adoptivo porque es que, bueno, por la cara que tiene y los rizos del pelo y esas cosas, es un personaje que se da a querer, que es buenísimo, humano, no os podéis figurar. María Teresa Rodríguez Rubio Vázquez nació en Rota y desde muy joven ya se metió a pelear contra la presencia norteamericana en la base. Se fue a Sevilla, estudió filología árabe. Con 18 años estuvo incluida, con 18 años ya en la lista de Izquierda Unida para el Parlamento andaluz. Hace tiempo. No, que es muy joven todavía, ¿no? Mucho tiempo. Pero que tenía muy cortita edad todavía. Luchó contra la ley orgánica de la universidad, contra el Plan Bolonia. Y se manifestó permanentemente por la ineficacia de la Constitución Europea. Aprobó las oposiciones de lengua castellana y trabajó como profesora en el Instituto Manuel de Falla de Puerto Real. Era delegada sindical de UTEA y forma parte de la Marea Verde. Diputada en el Parlamento Europeo y dona parte de su salario a diversas organizaciones. Yo he tenido la oportunidad de ver la intervención en el Parlamento andaluz última que ha tenido y me ha parecido, yo que llevo ya unos años diciendo cosas, ha parecido una frescura de como una flor nueva, fresca por la mañana que viene el rocío, me ha parecido impresionante, ¿no? Además, la genialidad de decir, no hablo de estadística, fulanita de tal, y se levanta la señora allí arriba y le pone la cara al problema de las hipotecas que está contando y habla de otra señora y también se levanta y todo el mundo le ve la cara que no habla de memoria, ni habla de estadística, no habla de vida y habla de cosas que son interesantes, que es donde tiene que llegar la vida de la calle al Parlamento andaluz y al Ayuntamiento de Jerez. Santiago Sánchez, pues nació en Jerez, la barriada de la Graja, de la cual fui presidente a mucho orgullo, en aquella época. Bueno, que allí no la peleamos bien peleada la barriada de la Graja. Como muchos jóvenes, comenzó los estudios de BUS y ya se involucró en el movimiento estudiantil, siendo portavoz de los institutos de enseñanza media. Es licenciado en filosofía, máster en educación secundaria. Yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de esto de la política de Ganemos como un activista en la barriada de la Granja para buscar espacios colectivos para que los niños y los adultos pudieran desarrollar sus actitudes en lo que se llamaba la asociación Rebelión en la Granja. Es una novela muy interesante que convendría leer también ahora, es La Rebelión en la Granja. Por el Ateneo de la Granja, coordinador de barrio, activista de vivienda digna, coordinador antisaqueo, defensor de un transporte sostenible porque defiende la utilización de la bicicleta, y no es propaganda, sino que la utiliza, primero porque le hacía falta para trasladarse y segundo porque tiene la cabeza montada en que hace falta un transporte sostenible y alternativo. En Jerez en bici, en una organización, participó muy activamente en el 15M. Como muchos jóvenes suficientemente preparados, ha trabajado en vendimia, azucarera, gasolinera, coordinador de un equipo de intervención social en el campo, pues cuidando una finca a cambio de que lo dejaran dormir y tener cierta independencia.
es una persona que también conoce mucho la vida. Yo no tengo más nada que decir, que ustedes todas estas cosas las sabían, pero tengo 3 preguntas para cada uno de ellos para empezar. Vamos a empezar pues con José Chamizo, que vamos, que estoy encantado. Yo lo he presentado ya 3 o 4 veces en cosas de literatura y cosas, y bueno, y además Agustín García Lázaro, que fue el primer defensor de la ciudad, que está por aquí, y además está ayudando, está allí, pues íbamos a verlo a Sevilla, y siempre en Sevilla los problemas que Jerez tenía en la Defensoría de la Ciudadanía y las insuficiencias, él nos ayudaba a resolver cómo resolver esos problemas. O sea, que no es una persona que se montó allí en Sevilla, en la calle Reyes Católicos, ahí montado en un sillón. No, ¿qué va? A José Chamizo dijo varias veces que se debía de crear un libro oficial sobre las promesas electorales, y lo dijo varias veces. ¿Considera grande el incumplimiento de los partidos gobernantes en Andalucía, diputaciones y ayuntamientos? Tú me preguntas si lo que dicen lo cumplen, ¿no? Obviamente no, aquí no van a poner una playa. Pero bueno, siendo anecdótico lo de la playa, evidentemente no se suele, lo que se promete no se suele cumplir. Decía que no se suelen cumplir las promesas, pero que esto no se puede tomar a broma. Es decir, esto tiene que llegar un momento en que el partido o la persona que no cumpla lo que promete, pues tendría que dimitir de su cargo. O sea, aquí ya las bromas han terminado. O sea, eso de decir lo que a cada uno le dé la gana no puede ser. Yo recuerdo el streaming este me tiene a mí estresado. Hay 2 situaciones que os quiero recordar. La primera es aquel día cuando aquel hombre con tan mala cara sale en la tele y dice que me he equivocado, que estamos en crisis. No sé si os acordáis. Estamos en crisis después de haber estado no sé cuánto tiempo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, una cara de pena muy grande. Estamos en crisis. Y nada, lo que hago es pactar con el PP el arreglo de la Constitución. Vamos a ver, hijo, entérate. Si viene una causa sobrevenida que tú no has previsto, pues consulta al pueblo, a un referéndum o a algo. Lo que no puedes hacer ahora, toda la política contraria a lo que tú habías hecho. Eso no puede ser. No puede ser. Luego tenemos lo otro. Que no voy a tocar el IVA, que no voy a tocar la educación, que no voy a tocar la salud, que no voy a recortar nada de nada. Y yo no sé si sabéis, mirad vuestro cuerpo, a ver si os han recortado un pie, un dedo, porque aquí no ha quedado nada por recortar. Es decir, eso no puede ser. Si usted promete una cosa, la cumple. Que no la puede cumplir por causa sobrevenida, repito, usted tiene que consultar al pueblo. Sea el andaluz, al pueblo español, me da igual. Usted lo tiene que consultar. ¿Por qué? Porque aquí se nos va la vida en ello. Estas decisiones afectan a millones de seres humanos que están sufriendo. Y el centro de la vida política y de la vida económica es el hombre, es la mujer, son los seres humanos. Si no nos acostumbramos a una política de la verdad que favorezca el bienestar de la gente, esto no tiene sentido en la democracia. La democracia tiene sentido si mejoramos la vida de toda la gente. Por lo tanto, lo que se dice hay que cumplirlo. La siguiente pregunta es para Santiago. Que la han hecho muchas veces, pero también es importante por si hay un registro que quede registrado, ¿no? ¿Cuál sería la primera medida que tomaría si ganemos la alcaldía de Jerez? Bueno, pues después de hacerme esta pregunta varias veces,
Yo hay una cosa que tengo clara, ¿no? Que es cambiar el sillón del ayuntamiento, porque parece que es muy cómodo y que la gente cuando se siente ahí no se quiere levantar. Una vez le escuché a Tere decir que poner chincheta en el sillón, ¿no? Para no acomodarse. Y otra cosa que también haría, ¿no? que tengo muy clara, es cambiar la orientación de ese sillón. Porque parece que ese sillón está mirando a Puerto 3. Todo el mundo que se sienta ahí acaba cogiendo puntos para irse ahí a la carretera de Rota. Entonces, eso sería de lo primero. Regalar sillón, para quien lo quiera. Y bueno, y otra cosa que esto ya es en serio, ¿no? Que sí que habría que hacer, es saber cómo está el ayuntamiento. Es que no lo sabemos. Dicen por ahí, dice la señora alcaldesa, que se deben unos 1.000 y algo de millones de euros. Pero no sabemos ni de qué, ni por qué, ni nada. No sabemos lo que hay en los cajones del ayuntamiento. El último estado de cuentas del año 2013, es decir, el último año que ha pasado, el 2014, no sabemos cómo está la cosa, y dice, y entrega una hoja que enseña de lejos, que no nos la ha entregado a ningún ciudadano ni a nadie. Yo lo más que he conseguido es una foto de esa hoja, que se deben esos 1.000 y pico de millones de euros. Y ahora que gracias a Podemos, entre otras cosas, se ha puesto de moda el tema de la transparencia. Ellos también hablan de transparencia, pero no la practican. Igual que hablan de democracia, pero no la practican. Pues el ayuntamiento es opaco. Pues lo primero que hay que hacer es abrir las puertas, las ventanas, que entre el aire, la luz y que la información que hay en el ayuntamiento le llegue a todo el mundo. Que se sepa cómo está el ayuntamiento, los papeles, las facturas, a quién se le ha pagado de más, a quién se le está pagando de menos. Y lo primero que haría pues sería eso, el tema de saber cómo está el ayuntamiento, porque sinceramente el ayuntamiento sospechamos, vivimos y que la ciudadanía estamos viviendo un ayuntamiento que está en coma, que está a punto de morir, y tenemos que saber por qué y qué medidas, o sea, tener un diagnóstico claro de cómo está económicamente, sobre todo el ayuntamiento, que no lo sabemos. Y no voy a hacer como Rajoy, que decía, vamos a sacarnos de la crisis, vamos a crear no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Nosotros somos conscientes de que la cosa está fatal. Y en el ayuntamiento de Jerez, muy, muy, muy mal. Pero no sabemos exactamente cómo. Y lo primero, transparencia y que se vea cómo está el ayuntamiento, que no lo sabemos. Para María Teresa, por lo que yo he leído, ha desarrollado una gran actividad en diversas organizaciones, siempre en organizaciones. Para mí no, yo considero, mejor me equivoco, que no es una guerrillera por libre, que no dice, bueno, yo defiendo a la gente, no, sino organizada. A mí me gustaría que nos dijera qué argumentos se pueden utilizar para que la gente se metan en política, se metan en sindicalismo, se metan en asociaciones, porque tú eres una persona que sabe que una organización es una cosa más poderosa que las ganas que tiene uno de arreglar el mundo. ¿Tú qué argumentos? Aquí yo creo que todo el mundo está más o menos comprometido, pero a dar un argumentario para cuando en la calle nos dicen, a mí me lo han dicho últimamente, tú que estás muy viejo, estás anticuado en esto de arreglar el mundo, ¿no? Bueno, pues yo tengo 60 y no sé cuánto, y no estoy anticuado, creo que se puede arreglar el mundo, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos aquí en confianza y no hay un gran meeting en una plaza, pues voy a aprovechar también para que intentemos hacer una reflexión colectiva, aquello que hemos decidido dar el paso a organizarnos. Y es que tenemos que ser conscientes de que las cosas no se cambian solamente por votar. Yo creo que estamos quizás poniendo énfasis, y es importante también eso, en que un cambio electoral en el próximo ciclo puede hacer que se abra un momento de esperanza, o al menos de freno de emergencia a las políticas tan agresivas contra la mayoría que se están haciendo, al menos un palo en la rueda bien grande a quienes pretenden seguir robándonos la vida, los derechos y el futuro de nuestros nietos. Pero hay que hacer también consciente a la ciudadanía de que es necesario implicarse y participar. Yo me acuerdo, mi amigo, que seguro que es amigo común de muchos aquí, Diego Cañamero, que decía que cuando era alcalde del Coroní, él iba por los barrios con una pizarra explicando los presupuestos municipales. Porque la gente no venía a las asambleas que se convocaban y acabó yendo por los bares.
con la pizarrita diciendo, pues hay este dinero, en qué lo gastamos, en esto, en lo otro, y le decía a los vecinos, venga ya Diego, con que no robes tiene bastante, por lo demás tú haz lo que tú quieras. Y él insistía en la idea de que no, de que la gente tiene que participar de su futuro colectivo, que es lo que se hace desde las instituciones, y para eso hay que estar organizado. Organizarse no significa convertirse en una persona extraña, que no tiene tiempo libre, que no tiene tiempo para disfrutar de la vida, que no tiene tiempo para dedicarle a sus familiares, sino tiene que ver con organizarse en lo cercano, con tener un espacio cercano en el barrio donde poder expresar los problemas que uno tiene y que lleguen bajo unos cauces, que funcionen bien y estén desatascados hasta las instituciones para que se hagan realidad. ¿Por qué? Porque si la democracia es una cosa que se consume y no una cosa que se construye, nunca vamos a conseguir que haya personas, no voy a decir decentes, porque parece un juicio de valor, personas controladas por su pueblo en las instituciones. Y correremos el riesgo pues, de que se corrompan, de que metan la mano donde no deben o de que gobiernen para quien no deben, de que no gobiernen para la mayoría, sino para una minoría de privilegiados, que son el 24% de nuevos millonarios que hay con la crisis. Entonces, o se participa, se está organizado de forma que sea compatible con la vida en lo cotidiano, o el cambio será muy difícil y dependerá solamente de que elijamos a superhéroes que estén perfectamente conectados mentalmente con su pueblo y reproduzcan sus intereses y sus deseos en las instituciones. Y eso, Santiago tiene cara de ser un tío con muchas cualidades genéticas, pero estoy convencida de que no podrá ser un buen alcalde si no hay un Jerez que organizado de forma sostenible pueda trasladarle permanentemente lo que necesita, darle un cate si se equivoca, revocarlo si es necesario, decirle que lo está haciendo bien o que es el camino adecuado o no. Y para eso es fundamental la organización, no hay otra manera. Para mí eso es el poder popular. La institución es una fórmula de utilizar los recursos públicos para gestionar la vida pública. Pero el poder tiene que residir en el pueblo, no en los ayuntamientos, no en los parlamentos, no en los europarlamentos, que es de donde yo vine, que ya no estoy allí, por cierto. Estoy convencida de que las cosas funcionan así y de otra manera volveremos otra vez a perder las riendas de nuestros mandatarios. Seguramente quienes empezaron, yo conocí muchos casos en el Partido Socialista al principio de la democracia, lo hicieron con voluntad y con rebeldía y muy vinculados a sus comunidades y con mucho cariño incluso y con mucha rabia, pero la fueron perdiendo a base de institucionalizarse, de convertirse en una clase aparte de quienes por abajo tenían que ser gobernados por ellos. Yo estoy convencida de que la gente no es mala por naturaleza, sino que hay una estructura institucional que hace que los dirigentes se divorcien de su pueblo. Y ahora estamos en un momento en el que eso es evidente. Cambiémoslo, pero también tengamos nuevos hábitos, que la movilización, que la organización se conviertan en una costumbre, no en una moda pasajera, sino en algo, una herramienta para que la gente pueda agarrar las riendas de su destino. Como han dicho antes, hay dos bloques, van a responder con 4 minutos cada, os dice la organización, con 4 minutos cada uno. La primera pregunta, o la primera cosa es, oportunidades que presentan los proyectos municipalistas de hacer una política más cercana y democrática, pues se supone que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas. ¿Hay margen para hacer otro tipo de política? Primero, yo creo que sí que hay margen. El problema es siempre el mismo, es una cuestión de fondo económico. Nosotros tenemos en los ayuntamientos y en el ámbito de lo que yo más controlo, que son los servicios sociales, tenemos varios problemas. El primer problema es toda la reforma que ha hecho el Partido Popular de la ley de base del régimen local. Es que no te puedes endeudar para acometer determinados proyectos. Esto es un problema que espero que quien gane las próximas elecciones pues lo corrija. Está vinculado a la reforma del 135 de la Constitución. ¿Hay margen para hacer otra política social? Sí, hay margen. Como sabéis, las políticas sociales, la competencia la tiene la Junta de Andalucía, que por delegación, en la entrega
por delegación, pero sin dinero, la entrega a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, o sea, de más de 20.000 habitantes. Los de menos es una competencia que comparte con las diputaciones. Bien, pero si no se puede endeudar un ayuntamiento, a ver qué política social hacemos. La política social actualmente tiene dos pilares, que son los servicios sociales comunitarios y los servicios sociales especializados. Los comunitarios serían pues todo la cantidad de cosas que van, de peticiones de ayuda, de tal y de cual, y los especializados como pueden estar infancia, droga, ya temas específicos. Yo soy de los que piensan que ese esquema es válido hasta cierto punto. Que llevamos muchos años trabajando en servicios sociales y no hemos sido capaces de hacer disminuir el número de pobres. Hay una cifra que parece indeleble, como los bolígrafos, eso no se borra, que son las 300.000 familias empobrecidas antes de la crisis, que con la crisis se elevan, imaginaros, a más de 1 millón de personas. ¿Qué hemos hecho en estos años? ¿Qué política social se ha hecho invirtiendo y demás? Pues por una política social donde ha fallado la responsabilidad compartida. Es decir, no se trata de yo te doy, yo te ayudo para que te ayude. Ese principio en política social es importantísimo, porque si no, lo que ha sucedido es un paternalismo. Y lo que ha habido en política social ha sido la presencia de lo que con humor yo llamo los fijos discontinuos. Es decir, aquellas personas que vienen a pedir, pasan unos días y vienen otra vez, porque no les resuelven los temas. ¿Esto cómo se resolvería? Entiendo que hay que buscar al trabajador social, al educador social y al psicólogo de referencia, que trabaje con las personas, con grupos de personas de 10, 15 o 20, hasta llevarlas a la inclusión social. Si no hacemos eso, estaremos siempre dando vueltas sobre lo mismo, hasta que no haya personas que se encarguen de reinsertar en todo el largo camino que lleva la reinserción. La política social será lo de siempre, fijo, discontinuo. Y esto es un daño tremendo que hacemos no solo a la generación que viene a pedir, sino también a sus hijos. Y entiendo que la justicia social es mucho más radical. Y la justicia social parte de que esas personas tienen que ser en el futuro libres e independientes de los servicios sociales. Muchas gracias. Aprovecho que Pepe ha hablado de los servicios sociales para hablar de otra cosa en la que el ayuntamiento tiene muchas cosas que decir, que son los servicios públicos. Los servicios públicos en el sentido de la gestión de lo que es común al pueblo, ya sea su suelo, su agua, la gestión de las basuras, la gestión de los materiales que pertenece al término municipal y que compete al ayuntamiento. Hemos visto como año tras año la tendencia ha sido a privatizar los servicios públicos. Se ha convertido en un negocio redondo para aquellos que antes se forraban con la especulación inmobiliaria y que ahora, como explotó la burbuja inmobiliaria, ahora se forran con los servicios públicos. Llámese Florentino Pérez, las Coplovi o cualquiera de esos que son los que están detrás de Eulen, CLES, etcétera, etcétera. Y son los que están gestionando ahora mismo los recursos públicos con una lógica de beneficio empresarial para uno que está muy lejos de aquí además. Es decir, que no vuelve a invertir aquí, sino que se lleva los dineros a otra parte. Desde ese punto de vista, el planteamiento de a mí me gusta mucho esa palabra, se suele decir remunicipalización, pero a mí me gusta más desprivatización. Me recuerda como a desalambrar, o a desalambrar, a desprivatizar, a recuperar a la gestión pública del municipio lo que tiene que ver con la gestión material de sus propios recursos. Llámese el agua, que también está puesta en entredicho y en peligro y con voluntad de privatizarse, fundamentalmente por ese enorme lobby que es Aqualia, que quiere beneficiarse de la gestión del agua, o llámese el servicio de basura, de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque así estaremos generando
un mejor servicio, cuando hay una lógica de beneficio empresarial, de gente que cotiza en bolsa en función del dinero que se ahorra en servicio a la ciudadanía, porque eso es lo que está acumulando como beneficio, los servicios funcionan mejor, porque no hay voluntad de ahorrar en eso. Y luego, por otro lado, el empleo que se da es más digno. A nosotros nos parece impresentable que haya cada vez más casos, y aquí en Jerez se ha visto, por ejemplo, con la limpieza de colegios, que haya empresas que contraten con la administración pública para no pagarle a sus trabajadores. Eso no lo podemos consentir. O que haya empresas que incumplan la normativa laboral, como son, yo me arriesgaría a decir que todas. Yo no he visto empresas, contratas de ningún servicio que cumplan la normativa laboral en términos de convenios, de vacaciones, de derechos laborales que costó tanto conseguir. Pocos trabajadores subcontratados de los servicios públicos, no estoy hablando de Telefónica que tiene contratas y subcontratas que son penosas, sino del ayuntamiento, se cumplen los derechos laborales también mermados con los que contamos hoy en día. Por tanto, el ayuntamiento también puede decir, mientras no recuperamos y desprivatizamos los servicios, empresa que contrate con ayuntamiento, empresa que tiene que cumplir sí o sí la normativa laboral, la normativa ambiental, y tiene que cumplir con el servicio a los usuarios, si no se van. Y nosotros tenemos que dar ese certificado de responsabilidad social a esas empresas. Eso es algo que está en manos del municipio, que está en manos del ayuntamiento. Eso puede hacerlo un ayuntamiento, gestionar de forma justa y pública sus propios recursos. Y la otra es ser tribuno de la plebe. A mí me gusta mucho ese concepto. Es decir, el alcalde de un pueblo tiene que ser como los sindicalistas antiguos. La gente que va a los barrios, a los colegios, que se mete en todos los charcos y se mete en todos los fangos para ver cómo está la gente suya. Y que defiende a su gente frente al que haga falta, frente a otras administraciones que estén por arriba, frente a los bancos que desahucien a sus vecinos, frente a la empresa que no cumple con los derechos laborales o que quiere cerrar sin respetar los derechos laborales y sociales de sus vecinos y vecinas. Es decir, un trabajo que solo se puede hacer durante un tiempo determinado. Es un trabajo muy sacrificado, la de un buen alcalde. Es un tío que va con una libreta todos los días, que habla con sus vecinos lunes, sábado, domingo, hasta el domingo. Del lunes al domingo, siempre, no puede relajarse. Por eso estamos convencidos de que la política no puede ser una profesión. Es una dedicación temporal que uno hace durante un tiempo de forma muy intensa y después se la deja a otro. Es una forma también de controlar. ¿Cómo vamos de tiempo, Paco? Estupendo, ¿no? Vale. Bueno, a mí, respecto a lo que estaba comentando, hay dos cositas que se han dicho aquí que me han llamado la atención. Por un lado, el concepto de gente empobrecida, que hablaba José Chamizo, que yo no digo pobre, digo empobrecido, porque hay una acción ahí, sobre todo por la gente que practica la violencia estructural, los políticos, ¿no? A mí una vez en Jerez me preguntaron qué era esto de violencia estructural, y dije, pues mire, en la calle Larga de Jerez, cuando se cae un papel al suelo, a la media hora se recogía por los servicios de limpieza. En el polígono San Benito hay solares que llevan años sin limpiarse. Esto es violencia estructural. Esto se empobrece ese tipo de zonas, ¿no? Y por otro lado, el tema que comentaba Tere, ¿no? De que una persona que está metida en política tiene que conocer las realidades, ¿no? Y no de oídas, ¿no? Tiene que ser un ciudadano y una ciudadana más. El otro día estuvimos con la gente del secretariado gitano, ¿no? Y me comentaban cosas de la zona sur. Y al final acabamos contándonos unas penas, porque yo trabajo también en la zona sur. Y estuvimos hablando de la barriada de la Constitución, que es el MOPU, todo el mundo la conoce como el MOPU. Le decía, pero a ver, que yo he tocado las 500 puertas que hay allí en el MOPU, ¿no? Y bueno, y ahora con Paco estábamos hablando de cosas del campo. Yo vivo en el campo y está contratado en negro, sembrando papas. Y cuando me hablan de la problemática del campo, coño, que yo la he vivido. O cuando se habla de los trabajadores de Telefónica, yo trabajo para una de esas subcontratas que ahora están en huelga. Que ojalá hubieran empezado la lucha cuando yo estaba trabajando ahí también. Y bueno, no me enrollo más. Para mí, para que se dé un equilibrio perfecto, tiene que haber tres patas muy importantes y tres patas que los protagonistas es la ciudadanía. Por un lado está lo que tradicionalmente conocemos como movimientos sociales, ¿no? Los grupos de presión, los que le dicen a los políticos que se están colando, que están dejando de hacer algo. Lo que decía Tere,
que por muy buena cara que tenga quien esté en el ayuntamiento, de vez en cuando hay que pegarle una colleja. Hay que decirle que lo está haciendo mal. Y esa función de las movilizaciones en las calles. Y esto tiene que estar ahí. Esto ha existido y tiene que seguir existiendo, gobierne quien gobierne. Por otro lado, otra cosa que podemos hacer la ciudadanía es crear realidades alternativas. Es decir, no me gusta la banca, pues creo una banca ética. Aquí en Jerez tenemos a la gente de FIARES. Son gente que están montando a nivel estatal, por toda España, una banca ética. Una realidad alternativa a la banca que tenemos. Para mí esto es fundamental. También tenemos a la gente de La Reverde, una cooperativa de consumo de agricultura ecológica, que ha dicho, a mí no me gusta lo que hace el Carrefour con los trabajadores del campo. Encima que nos venden una porquería con un montón de productos que no se deberían ni de comer, le paga una porquería a la gente del campo. Pues a mí esto no me gusta, ni lo veo justo, ni lo veo bien. Pues creamos una cooperativa de consumo. Y hay más de 120 familias que son soberanas de lo que comen aquí en Jerez. Y así hay otro tipo de realidades. Hay gente que crea tiendas de comercio justo y hay cooperativas energéticas. Entonces, por un lado están los grupos de presión, por otro, la ciudadanía que crea realidades alternativas a lo que no nos gusta. Y ahora, aquí llega la parte que para mí es nueva y que para mí es muy interesante, que es la ciudadanía que se organiza y asalta a las instituciones, no para que gobiernen para los que pagan los sobres y pagan las campañas electorales, sino para la misma ciudadanía. Y ahí entra en juego a nivel estatal el movimiento, bueno, en este caso, Podemos, a nivel estatal. Y a nivel municipal, las candidaturas de Unidad Popular. Yo tengo 35 años y para mí, y en Jerez, es la primera vez que la ciudadanía se organiza para echar del ayuntamiento a los corruptos y a la gente que nos está jodiendo la vida. Y yo en plata, vamos. Entonces, 3 patas para que se dé un equilibrio bueno, y las 3 son necesarias. Grupos de presión, movimientos sociales que estén ahí vigilantes de que las cosas se hagan bien, gente que cree en realidades distintas. No solamente hay que decir lo que está mal, sino tenemos que crear cosas que nos gusten. Y estas cosas las vamos a hacer con ilusión porque nos nace de dentro, porque las disfrutamos. Y por otro lado, el asalto de las instituciones. Las instituciones que tienen que estar al servicio de la gente, y no al revés. Gracias. Buenas tardes. Soy Jesús Ortiz y primeramente quería agradecer vuestra presencia aquí en este cual nos llena de satisfacción y nos da un chute de ilusión y esperanza. Eso por un lado. Y personalmente a Teresa yo le quería pedir que cuando negocien con los representantes de la mafia capitalista, que se recuerde de que aquí, concretamente en Jerez, hay mucha pobreza. Simplemente eso. Nada, muchas gracias. Es persona aquí con tanta experiencia para hacer una pregunta en cuestión de paciencia, porque los que tenemos ya alguna edad estamos viendo que la cosa está muy negra, en el sentido de que sí, vamos a conseguir entrar, meter la cabecita en los poderes, pero cuando nos lleguemos allí nos vamos a encontrar que tenemos poquísimo poder de maniobra. Entonces estoy pensando en el Ayuntamiento de Jerez, en los 4 años que nos puede quedar por delante de querer hacer y estar con las manos atadas. Yo sé que el trabajo de fondo se puede seguir haciendo la ciudadanía y echarnos otros 4 años por delante, pero no puede llegar el momento en que la revolución o la desobediencia civil se pueda dar en un momento dado. Quiero decir, no está tan mal la cosa como que nos encontremos con que la gente vaya cambiando la sociedad, se vaya volviendo cada vez más violenta y nosotros no seamos la respuesta que ellos están esperando. Voy a dar un apunte sobre los servicios públicos que había hablado, sobre la violencia estructural, ¿no?, de Dios Santi, y sobre la zona sur. Yo soy uno de los que vive en la zona sur, más concretamente en la Cartuja,
y verás la pedazo de cuesta que hay allí, es verde, que esto es, no lo... Voy a recordar una cosa de que el otro día vi a un discapacitado en silla de ruedas, que el hombre no había manera de subir esta cuesta. Digo yo de que pagamos los mismos impuestos, tanto los de abajo tanto como los de arriba, porque todo se hace más o menos, para el ayuntamiento todo es el centro, pero la parte de abajo parece que no existe. Simplemente quería dar apunte de que si llegase, ojalá ganemos que te acuerdes también de las personas que están abajo y sobre la conexión mejor para los discapacitados y demás. Contesto yo a lo que sé, ¿vale? La cuesta no la conozco, pero me lo imagino. Lo primero que la primera intervención me parece importante. Teresa y la gente nueva en política están comprobando algo que los demás sabíamos, pero que ellos tienen que comprobarlo, que es el cinismo que existe en la política. Y yo cuando lo veo algunas veces, el otro día cuando empezaron a meterse con ella de alguna manera, yo sufro por ella, ¿no? Con cariño ya casi de abuelo. Y entonces digo, es que yo estaba en esta tribuna y estaba hablando de problemas tremendos y estaban de cachondeo. Una vez me paré y le dije, oiga, que lo que traigo yo era el dolor de la gente. Dos veces, y me paré. La última voz fue la definitiva. Entonces, evidentemente, el tema de la pobreza, yo sé que Podemos y otras fuerzas políticas no lo van a olvidar. Lo que no se puede negociar con nadie. Tienen un problema grave porque a ver qué tipo de negociación se puede hacer. Cuando sean leyes contundentes para erradicar la pobreza de verdad y con presupuesto, entonces por supuesto me imagino que eso es su decisión y la de su grupo y los otros grupos, que ellos estarán ahí. El problema es el que tú planteas también es este, sí, una fuerza como Podemos, Ganemos, o como digo yo, ya tengo un lío de nombre, como cada sitio una cosa. Cuando llegue al poder, ¿qué va a pasar? Pues lo que yo creo que tiene que pasar es que por lo menos la gente sea escuchada, oída y atendida. Otra cosa es resuelto sus problemas, que será más difícil. Pero las 24 horas, como he dicho, interesante, escuchando a la gente y viendo, siempre hay soluciones. Yo recuerdo haber estado en una institución sin poder ninguno y haber sido capaz de resolver algunos temas, algunos muy gordos, otros no. Y de vez en cuando en las conferencias aparece uno, usted no arregló, digo, todo lo sé yo, que no lo arreglé, pero porque no se podía. Y luego a mí me está preocupando un poco la ciudadanía, porque la ciudadanía es más manipulable de lo que yo me creía. Y estamos en una situación de manipulación de la gente que a mí no solo me entristece, sino que creo que tendremos que hacer un gran esfuerzo en el ámbito de lo cultural, pero entenderme, lo cultural no es ir a exposiciones, lo cultural es tomar conciencia de lo que es uno y de dónde estamos y de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que es verdad que no es fácil para nada, pero yo tengo mucha confianza y veo que hay muchísima gente nueva en política que está por la labor y no va a ser fácil de que caigan en las redes que la estructura tiene preparada. Porque si eres un imbécil, caes seguro. Porque está todo hecho para que te lo creas. En el momento que tú sepas que eres el servidor del pueblo, o la servidora del pueblo, en ese momento no hay nadie que pueda contigo. Respecto a
a la primera pregunta, bueno, que era Tere, aquí en Jerez Ganemos Jerez tenemos muy claras cuáles son las prioridades. Y el derecho a comer está antes que el derecho a los bancos a forrarse. Si esto lo tenemos claro y lo ponemos y somos coherentes con eso, este tipo de historias van a funcionar de otra manera, ¿no? Y por otro lado, línea directa con la gente, línea directa sobre las personas sobre las que recae, para bien o para mal, las medidas que se toman en la política institucional. Respecto al tema de la zona sur, yo he estudiado y he trabajado en el Romero Vargas. Allí, tú eres de Las Tarreñas, ¿no? También he trabajado en Las Tarreñas. Sí, yo he trabajado de todo. Allí, una de las cosas que llevamos en el programa es el tema del transporte público, sobre todo haciendo especial incidencia en donde hay un desnivel geográfico, en la zona sur y Picadueña. El otro día de broma, el tema de la playa, decíamos que era donde íbamos a poner la pista de esquí. Estaba allí la cuesta y eso. Y del tema de los servicios públicos, tener una lanzadera constante, yendo y viniendo a lo que es el centro, y el centro conectarlo con el resto de la ciudad, para que la gente de la zona sur, ya sea gente con discapacidad física o bueno, gente que lo pase mal subiendo la cuesta, porque ya a partir de esta fecha ya, como no sea por la tarde con las fresquitas, cuesta trabajo subir. Esto está contemplado en el programa, lo que tú decías. Y respecto a lo que comentaba Trini de la violencia, yo me he tirado años trabajando en un colectivo de educación social y no violencia, trabajando también con chavales, hablando del tema este, ¿no? Y esto salía, ¿no? Que no aguantamos más, que me entran ganas de partirle la cabeza a alguien, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que esto que hay que encauzarlo. En cuestión de violencia, la gente que nos están gobernando tienen los medios y el dinero para ganarnos por golear, que a la vista está, ¿no? Hemos visto un montón de casos donde se ha ejercido la violencia sobre la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo? Es algo que a lo mejor no tiene una repercusión inmediata, pero es algo mucho más inteligente, que es, se han conquistado las calles, se están haciendo cosas alternativas y ahora vamos a conquistar las instituciones. Esto cala mucho más a largo plazo que el levantarse en armas. Y ya se sabe, ¿no? El ojo por ojo, al final todo el mundo ciego. Entonces yo espero que este momento no llegue y que estas energías se canalicen hacia algo productivo. Y esto productivo es lo que está ocurriendo ahora. Que la ciudadanía nos estamos organizando para poner al servicio de la ciudad las instituciones. Yo creo que hay dos grandes enemigos de alguien que se quiera erigir en representante de su pueblo. Uno es la corrupción, y hemos visto casos a diario de esto, y otro es el cinismo, lo que decía antes Pepe Chamizo en este caso. El cinismo supone que uno llegó a una función de representación de un colectivo de gente, de la circunscripción que le tocara, si es el pueblo andaluz, el pueblo andaluz, si es la circunscripción del conjunto del Estado, el Estado, si es el municipio. En principio, yo sobreentiendo, quizá en mi ingenuidad, que la mayoría de las personas que aspiran a hacerlo lo hacen de una forma filantrópica, con un deseo real de generar bienestar en su comunidad. Entiendo que la mayoría van con esa intención, no tengo por qué pensar lo contrario. Pero luego llega el cinismo, y el cinismo es ese ejercicio de supervivencia en el cual, como uno no puede arreglar los problemas de sus vecinos o no está suficientemente controlado por los mismos, pues las cosas empiezan a darle igual. Y al final el espacio de representación es un espacio autosuficiente en sí mismo, es decir, es el lugar donde algunos llevan 20 años trabajando. Trabajar significa ir 2 semanas al mes a los plenos, y de vez en cuando alguna reunión de comisiones, intervenir de vez en cuando delante de algún medio de comunicación y ya está. Entonces, ese cinismo se respira en la Cámara Autonómica de forma clara. Yo el otro día cuando intervení no me esperaba que fueran tan chabacanos. Yo sabía que eran cínicos, pero tan ordinarios y tan chabacanos, la verdad es que no me lo esperaba de esos señores y esas señoras tan arreglados del PP, ¿no? Con esos fardados y con esas corbatas, esas chaquetas.
Pues no me lo esperaba, la verdad. Y efectivamente sus señorías son muy chabacanos y muy ordinarios. Dicho esto, hubo un comentario después que me llamó más la atención en un medio de comunicación que decía un tertuliano, bueno, y esta gente de que se espantan, que en el Parlamento tengan esos rifirrafes entre dientes, sus señorías, mientras interviene alguna persona desde la atril. Si ellos vienen de las plazas, ellos vienen del 15M, ¿no? Donde al parecer pues, no se respetan los turnos de palabra ni la gente que interviene. Y en el fondo es que no nos conocen, es que no tienen ni puñetera idea de a qué se están enfrentando. No tienen ni idea de que nosotros en las plazas, en el 15M, aprendimos a aplaudir como los sordos para no molestarnos mientras interveníamos. No tienen ni idea de a qué se enfrentan y por eso tienen un montón de miedo. Tienen un montón de rabia y tienen un montón de nerviosismo, porque estamos entrando en las instituciones, porque la política siempre ha sido un monopolio suyo, de los profesionales de la política, de quienes llevan 20 años ejerciendo de representantes públicos. Por eso les tenemos ganas la ventaja, aunque no lo parezca. Les llevamos una ventaja y es que no saben cómo enfrentarnos porque no saben quiénes son. Sobre la representación, sobre la... encontrar una salida, tener las manos atadas desde las instituciones, yo creo que... claro que esto es una cosa de perogrullo, pero las batallas que se pierden son las que no se dan. Yo creo que hay que seguirlo intentándolo. Y además por una cuestión ya simplemente de decencia, dejarle las instituciones a quienes hacen del cinismo su profesión y el sufrimiento colectivo también su profesión, no se lo merece. Un pueblo que continúe siendo así, aunque sea por una cuestión de justicia histórica, tenemos que arrebatarle las instituciones y ya después enfrentarnos a los multitud de problemas a los que nos vamos a enfrentar cada día si queremos hacer política de otra manera. Porque al margen de a quienes vemos en la televisión, que son nuestros representantes públicos, detrás hay unos agentes mucho más poderosos, que son los que pagan las campañas electorales, los que les condonan deuda a los partidos políticos después de las campañas electorales, los que marcan la letra de las políticas de déficit, de austeridad, de deuda o de privilegio de las minorías que se dictan desde Bruselas. Pero bueno, hay que dar esa batalla y desde luego hay que ocupar esos espacios. Yo creo que el espacio que les dejamos a ellos es un camino más largo que nos queda para generar algún tipo de cambio y de justicia social en un futuro. Pero fíjate que mientras se van generando espacios de empoderamiento de la gente. Es decir, nosotros decíamos en nuestro programa, las viviendas del Sareb, es decir, esas viviendas que son viviendas de las que se ha desahuciado a gente y que se han vendido después de sanearla por parte de todos los que estamos aquí, es decir, un 40% de ese banco malo que ha comprado esas viviendas es dinero público, es dinero nuestro, y que después se van a vender a fondos de inversión extranjeros, a fondos buitres, a precio de saldo, deberían ser el primer paso para construir un parque público de vivienda social con alquiler asequible para la ciudadanía, porque ya es vivienda que hemos comprado, es que no hace falta expropiar, como dicen por ahí, que vamos a hacer la segunda vivienda de nadie. Si es que hay un banco que ya tiene en su propiedad vivienda que ya la hemos pagado entre todos y que debería ponerse a la disposición de la ciudadanía que no tiene acceso a una vivienda. ¿Vosotros creéis que la gente esperaba que nosotros hagamos eso? No. ¿Y qué ha empezado a hacer la gente? A montar corralas, por ejemplo. En cada hay un grupo de vecinas que han dicho, esa vivienda que lleva cerrada 10 años, que es propiedad de un fondo buitre, que le ha comprado la vivienda a un banco, no tiene sentido que esté encerrada, mientras nosotros dormimos en un coche con nuestros hijos. Y han entrado allí, se han organizado, comparten entre sí todos los recursos que tienen y pelean por un alquiler social, porque ellas dicen que quieren pagar, pero que no tiene sentido que esas viviendas estén cerradas. Entonces las cosas no solo se cambian desde las instituciones, de forma ordenada, porque ellos dicen que somos el caos, pero el caos son ellos, de forma ordenada la gente empieza a poner en orden la vida, y lo hacen mediante coger las cosas con sus propias manos, de forma ordenada y de forma pacífica. Yo creo que esos espacios también son positivos. El siguiente bloque es el siguiente. Ustedes saben que la sinergia es que cuando se une uno y uno, no suman dos, y no se espera que sean 3 o sean 4. Eso se llama, una palabra técnica, es la sinergia. Entonces la pregunta que a mí me plantearon para yo plantearla es cómo crear este movimiento de unión y realimentar las distintas iniciativas municipales que se están generando en el Estado. Y hasta qué punto
este movimiento municipalista es parte de un proceso constituyente y cambio en todo el país. O sea, centrar en los temas municipales y en la unión de los parecidos para llegar mucho más que la suma de dos unidades, que eso es lo que aquí pone de cine, y no me ha gustado, porque yo decía que esto será como una alegría o algo, ¿no? Pero no, eso es lo que se emplea en economía. Y le paso la pregunta al que quiera primero. Por ejemplo, don José, que se tiene que ir. Bueno, yo creo que tú ya lo has contestado. Quizás que te sale esta tarde. Entonces, en la sinergia está bien, pero hombre, ojalá fuera un movimiento. Yo no lo veo que ahora mismo este es un movimiento con tanta potencia en España. En Andalucía, en determinadas ciudades, pueblos, hay un movimiento en pos de cambiar el estado de las cosas, que es de lo que se trata. Otra cosa es si estamos en un periodo nuevo en que hay que cambiar en profundidad hasta la Constitución. Esa es otra cuestión. Yo creo que ahora mismo la gente tiene otra urgencia, honestamente. La urgencia es sobrevivir y cómo nos quitamos de encima esta losa de esta crisis que nos han largado encima, que es mentira y que no es más que es un juego de los poderes económicos para seguir ganando dinero, importando en un bledo el dolor humano y el sufrimiento de la gente. Esto es lo que está ahora mismo la gente. Todo lo que sea unir a la gente, movimientos sinérgicos, para intentar arrebatar el poder que tiene el economicismo, eso existe. ¿Qué ocurre? Que el economicismo es más listo y tiene más poder que nosotros, y como no sea un movimiento popular potente, seguirán gobernando nuestras vidas. Y esto es lo que yo he hecho en falta cuando digo que la sociedad no explota por nada, lo decía hace poco no sé en qué sitio. ¿Aquí qué tiene que pasar para que la gente salga a la calle chillando? Ya no sé qué tiene que pasar. Quitan la casa, quitan no sé qué, los trabajos, lo quitan todo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, claro que le vamos a hacer. Y hay que tener una conciencia de transformación, si queréis, que no se asuste nadie, una conciencia revolucionaria, que es cambiar las cosas hacia adelante. No hay otra opción, pero al margen, si queréis, incluso de pensamiento histórico, no, es que es de sentido común, puñeta. Es que vamos a la revolución del sentido común, que tiene WhatsApp, con todas las que ha habido, a donde vamos a llegar. Podría ser otra cosa más, pero no, es que hay que poner las cosas en orden. Y el orden exige que el centro de la vida económica sean los seres humanos. Esto es lo que hay que lograr y no los intereses de 4 desmadrados, rateros, ladrones y explotadores. Hablando, Pepe, del orden, a mí me llama la atención que nosotros durante la campaña hemos hecho muchas referencias, cosa que en principio tenía como culturalmente muy poco que ver con quienes veníamos de los movimientos sociales, porque es una palabra que normalmente se le ha atribuido a la derecha, que es que queremos ser partido del orden. El partido del orden en un contexto en el que el caos lo representan quienes defienden la estabilidad institucional. Fijaos, ellos dicen, pues vosotros estáis ahora y va a pasar. Esto va a pasar en Andalucía, pero ahora va a empezar a pasar en todos los municipios y comunidades autónomas de este país, que de repente hay 5 fuerzas políticas presentes en un parlamento y que de repente el bipartidismo ya no tiene el monopolio de la política, ya no pueden gobernar uno y otro con un turnismo. Estamos rompiendo con el turnismo entre el PP y el PSOE, que entendemos que es un turnismo continuista. Pues cuando eso pase van a decir, estáis contra el orden institucional, vosotros deshacéis el orden, nos comprometéis con las instituciones, nos comprometéis con el orden del Estado de Derecho. Y nosotros tenemos que decirles, ¿qué creéis? ¿Que no nos acordamos
de que cuando teníais estabilidad institucional y mayorías absolutas, acordasteis rescatar a los banqueros y abandonar a las personas, acordasteis las 2 reformas laborales más agresivas que han sufrido los trabajadores, acordasteis una reforma fiscal que hizo que los trabajadores pagaran impuestos y los ricos no. Esa es la estabilidad que defienden ellos. Y para nosotros es el caos, para nosotros es el caos. Por eso hay que decirle bien claro que nosotros tenemos la cara limpia para decir que queremos recuperar el orden de las cosas. El orden de las cosas es el orden de la igualdad. El que evita que con la crisis la desigualdad en este país crece al doble de la media mundial. Somos el segundo país más desigual de la Unión Europea. Si es que la crisis es una excusa para empobrecer más a la mayoría y beneficiar a unos pocos, hace un engaño, hace una mentira. Entonces, dicho esto, yo creo que es fundamental que los movimientos vengan de donde vengan y empiecen a confluir en algún momento. Pero tampoco tengo prisa, ni me genera ansiedad, ni me genera preocupación. Fijaos, yo toda la vida pensé, bueno, las cosas van a cambiar en algún momento y eso será seguramente porque aquellos que estamos luchando, cada uno en nuestro ámbito, yo estaba en el movimiento estudiantil, pues nos pondremos de acuerdo entre nosotros y diremos, vamos a dejar de simplemente resistir y sacar siempre manifestaciones con un no y vamos a empezar a sacar manifiestos con un sí, es decir, programas políticos de cambio, de alternativas, de fórmulas diferentes de hacer las cosas, para no ir siempre a la contra, para elaborar junto una alternativa política. Pero resultaba bastante complicado. Muchas veces hicimos coordinadoras provinciales que después eran coordinadoras autonómicas y luego estatales que a su vez intentaban coordinarse con el resto de movimientos y confluíamos en una marcha un día. Qué difícil es construir esa red entre los movimientos sociales y generar de ahí una voluntad de generar un proyecto ganador, porque además tiene que ser un proyecto ganador en términos políticos. De repente llega un tío que habla en una tertulia de la tele, que habla y en su forma de hablar hay un número importante de personas que se sienten reflejadas, un número importante de personas que siendo absolutamente profanos de la política, no habiendo pasado quizás por ninguna asamblea, por ninguna plaza del 15M, cada vez que lo ven hablar es como si metiera un gol su equipo de fútbol y se empieza a generar una voluntad de implicarse, de conocer y de hablar de la política que hasta hace poco tiempo no conocían. Por eso digo que los caminos del compromiso, del cambio y de la transformación son inescrutables. Si son a través de la sinergia y de la unidad y de la agrupación de gente que estamos trabajando ya, perfecto. Si son a través de una explosión social que de repente genera la necesidad de una herramienta política, perfecto también. Si es yendo a la tertulia de la sexta, pues vamos a la tertulia de la sexta también. Entonces, bueno, pues vayamos buscando, vayamos ensayando. Eso es como el inventor, que como está todo el día trabajando, un día da con algo. No, los hallazgos no se encuentran un día de forma fortuita, sino normalmente a los inventores, los grandes inventos les pillan trabajando, pues continuemos trabajando. Bueno, pues que José Chamizo tiene que coger el tren, ahí se hace vida, porque utiliza los medios sostenibles de transporte. Ahí está una persona coherente que utiliza el transporte público y no hace. Bueno, la sinergia de la que hablaba Paco, esa sinergia que parece que se está dando ahora mismo a nivel estatal, ¿no? De esta corriente de que todos pensamos y actuamos más o menos de manera parecida, esto no nace por generación espontánea, esto no nace porque sí. Yo hablo para que esto se dé, hablo de 3 fases, ¿no? En los últimos años. Por un lado, la gente que mantuvo la llama encendida. Gente que aunque organizaban manifestaciones, iban 4, seguían ahí RQR, movimiento ecologista, movimiento estudiantil, el movimiento sindical bien entendido, ¿no? El movimiento sindical de las bases. Gente que, yo recuerdo una anécdota, ¿no? Aquí en Jerez, de los que nos manifestábamos, que muchas veces no pasábamos de 10, para decir que los políticos a nivel local se bajaron los sueldos, o que no se gastaron tanto dinero en monumentos cuando había gente que estaba pasando hambre, ¿no? Hubo una época que éramos muy poquitos los que decíamos esto en las calles, ¿no? Y recuerdo una anécdota que fue cuando se jubiló un policía secreta de aquí, de la Brigada de Información,
que bueno, ya era uno más en la manifestación, y como éramos tan pocos, y yo decía, ¿por qué no le hacemos una plaquita? Porque es el único que ha venido a todas las manifestaciones nuestras y que no formaba parte de la organización. Esta época fue necesaria, y aunque parecía que estábamos predicando en el desierto, se mantuvo la llama. Y llegaron, y hubo gente que se organizó de otra manera, que empezó a utilizar internet, que empezaron a crear de forma colectiva gente que no se conocían las caras, pero que opinaban lo mismo, ¿no? Y de ahí sale Democracia Real Ya, Movimiento 15M, ahí a los controles tenemos uno que es tímido, pero bueno, una de las personas clave de aquella época, ¿no? A Manuel Jesús, al que un movimiento que desconcertó a los que nos gobiernan. Ese al pobre lo estuvieron machacando Jiménez de los Santos y Pedro J. Ramírez una semana después de que el pelotazo del 15M le dijeron que él era el líder de todo eso, cuando él decía que no, que era algo colectivo, que era algo que se estaba construyendo en las redes, ¿no? Pero el pobre tenía el dominio de la página, su nombre, y le tocó. Entonces, se empezó a hacer política de otra manera, a experimentar, a hacer cosas nuevas, a trabajar de forma colectiva. Y con el 15M hubo una explosión de conciencia. Como digo yo, el discurso de la frutería, de la carnicería, ese discurso cambió. La gente, tú le decías, el banco, y ya no te decía, ah, sí, el que me regala la cubertería cuando ingresa el dinero. No, la gente decía, los cabrones estos que se quedan con nuestro dinero, los que nos tratan como si fuéramos mercancías. Yo decía, políticos, igual. Y la gente tenía ya ese discurso interiorizado. Entonces se empezaron a dar las circunstancias para canalizar esa indignación y que llegara a las instituciones. Eso fue hace 4 años. Y estos 4 años, este despertar de conciencia se canalizó mediante las mareas blancas, la marea verde, la marea naranja. Se canalizó en las calles. Y bueno, y sigue ahí en las calles. Y llegó a lo que estamos ahora mismo, ¿no? A la gente que queremos que las instituciones vayan en la misma línea que van las calles y en la misma línea que tienen que ir los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y a nivel estatal. Entonces, esta sinergia, como digo, no nace porque sí. Y es curioso, aunque aquí nos llamemos Ganemos Jerez y en un pueblecito del Pirineo se llame Pirineo en Común, pero trabajamos y funcionamos de la misma manera. Entonces, estamos en un momento histórico. Estamos en un momento en el que la ciudadanía se está organizando para que las instituciones políticas trabajen para ella. Y creo que ese momento histórico lo tenemos que disfrutar, lo tenemos que pelear y, muy importante, lo tenemos que conquistar. Y así que, ánimo, es cosa de todos. Tenemos un par de intervenciones, un par de preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas y una aclaración. La primera pregunta, bueno, creo que Teresa antes ha dicho que el PSOE, en principio, en los años, por ejemplo, 80, ha tenido pues mucha voluntad y la gente era una gente sana y demás. ¿Podemos tiene algún plan para evitar a esos oportunistas, a esas trefas que suelen normalmente apoderarse de todos los partidos y ser podrido o volver a podrirse los mismos partidos por esas trefas y esos oportunistas? La segunda pregunta, mis hijos han estudiado aquí en Jerez y después de muchos años aquí en Jerez me preguntan, oye papá, eso que nos decías tú de historia, de que el Sáhara fue español, de que nos abandonaron y nos vendieron, no sé qué, en historia no hemos encontrado nada.
en la historia que damos en el colegio no aparece esa historia que te dices. Y bueno, yo creo que como usted está muy relacionado a su educación, pues creo que tendrás algunas respuestas o algunos planes por lo menos para sanear este problema. La aclaración que tengo es antes sobre, creo que lo de la zona sur, porque yo también vivo en la zona sur. Creo que en el 2007 había, o en los presupuestos del 2007 municipales, unas escaleras, estaban presupuestadas unas escaleras mecánicas, dobles escaleras mecánicas en las dos partes, y bueno, estamos esperando el 2007 hasta ahora, por lo tanto, estaban presupuestadas, pero están saliendo el dinero. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Pues nosotros venimos desde Chiclana de la Frontera, somos ganemos y bueno, pues venimos a apoyaros y que a ver si poco a poco dentro del colectivo pues vamos entre todas las ciudades intentando que salgamos en una confluencia y que salgamos hacia adelante. Nuestro candidato también es Adrián Sánchez. Y esperemos que, bueno, que tengamos suerte, que seamos capaces de poco a poco ir evolucionando un poco el tema de la política, porque lo que está claro es que la juventud, todo lo que había hablado antes, estamos pensando que es el momento de decir ya. Y bueno, que tengamos suerte y sobre todo que ánimo. Hola, yo quería hacer una pregunta. Yo vengo de un pequeño pueblo, de la Campilla Jerezana, una entidad local autónoma, un pueblo dependiente de Jerez. Y si Jerez está conducido y Jerez tiene pocos presupuestos, pues no podéis imaginar cómo vivimos en las entidades locales autónomas, que tenemos un presupuesto que nunca se nos ha dado realmente el que nos pertenece. Y yo que estoy trabajando mucho en las asociaciones deportivas, culturales y de jóvenes, no os podéis imaginar lo que nos cuesta conseguir un presupuesto para hacer unas actividades dignas y en condiciones, porque siempre sabemos que los pueblos siempre han estado por debajo de las ciudades en comparación con la oferta de diferentes actividades que podemos ofertar a los niños del pueblo. Entonces yo quería preguntar cómo va a ser esa relación entre Jerez y las pequeñas entidades locales autónomas que siempre han sido perjudicadas, gobierne PSOE, las dos, gobierne PP, las dos, gobierne PSOE y PP. Siempre hemos tenido pelea. Entonces queríamos preguntar cómo sería esa relación entre el Ayuntamiento de Jerez si fuera tomado por ganemos y los pueblos, entidades locales autónomas, aunque no fueran gobernados por otro partido. Muchas gracias. Medio segundo, ¿vale? Venga. 28, 27. Quiero sumarme al apoyo de Ganemos Chiclana. Yo vengo de Ganemos Villamartín y yo no soy política, yo soy una persona corriente. Me enganchó Teresa y para adelante. Hemos creado una candidatura. Tenemos un programa electoral con mucha ilusión y a por la gente. Vamos por la gente. Dice un plan para evitar a los oportunistas y a los tretas. Esto es complicadete, ¿eh? Pero nosotros le hemos dado un par de vueltas al asunto y hemos dicho... a mí me dice mi madre de esto siempre, dice, para ser corrupto nada más que hay que ser honrado antes, ¿no? Eso como para estar enfermo nada más que hay que estar sano. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a intentar vacunarnos, vamos a intentar prever mecanismos de control colectivo que eviten o que en la medida de lo posible aminoren la posibilidad de que alguien se quiera beneficiar personalmente del ejercicio del poder, ya sea el ejercicio del poder interno dentro de una organización o ya sea del ejercicio del poder en alguna administración pública a través de nuestra herramienta política que es Podemos. Y hemos dicho, la gente tiene que tener claro que cuando entra en Podemos no va a poder profesionalizarse. Es decir, tanto nuestros cargos orgánicos internos, la gente que trabaja para Podemos, como la gente que es cargo público de Podemos,
no puede estar más de 8 años, que ya son muchos, en el ejercicio a tiempo completo de su tarea, ya sea para la organización o para la institución para que haya sido electo. Decimos también limitación de salario. Nadie debería enriquecerse con el ejercicio de la política. Si alguien tiene un sueldo, que es un sueldo que le permite vivir, en mi caso, yo tengo un sueldo de profesora de secundaria, me permite vivir más que de sobra, pues no voy a cobrar más de lo que cobraba como profesora, porque además seré profesora cuando termine de ser diputada. Eso evita, de alguna manera, que alguien que piense en la posibilidad de enriquecerse a corto plazo a través del salario como cargo público, como cargo interno, pues lo haga. Y decimos también revocabilidad, es decir, en cualquier momento tenemos que poder, mediante la recogida de firmas, de avales, que no son muchos, que son de fácil acceso y demás, revocar a cualquier persona de cualquier cargo interno o externo de poder. Y decimos también, las candidaturas las elige la gente, no queremos ser un partido de puertas cerradas donde de alguna manera de repente haya intereses que tienen más que ver con la supervivencia de las familias dentro de los partidos, que es una cosa que ocurre con mucha naturalidad, sino con los intereses de la gente que puede en cualquier momento intervenir y votar. Eso tiene también su parte negativa, y es que de alguna manera se nos vigila en términos de participación. Si os fijáis, nuestras primeras primarias tenían mucha más participación que nuestras últimas primarias. Hay que decir que llevamos, creo que son 6 procesos de primaria en el cuerpo. No siempre se le puede pedir a la gente el mismo nivel de participación y de implicación. Cuanto más ojos estén pendientes de Podemos, más difícil será que en Podemos se reproduzcan personas que tienen intereses propios, intereses egoístas. Pero decimos también, la democracia no es exactamente participar todo el rato, sino poder intervenir en cualquier momento. Nosotros tenemos las herramientas para que si en algún momento se detecta a alguien que no está haciendo bien su trabajo, la colectividad tenga las herramientas y los mecanismos suficientes para sacarlo o para no elegirlo en algún cargo de responsabilidad. Hasta ahora esas son las vacunas que se nos han ocurrido, seguramente hay más y habrá que incorporarlas, pero de momento esas son las que tenemos en mente, las que tenemos en la cabeza. Sobre la historia, cuando nos movilizábamos contra la LOMCE, que habrá que recuperar las movilizaciones contra la LOMCE, que están un poco de capa caída, ¿no? las de la marea verde, decíamos, es curioso que se esté planteando incorporar al sistema educativo la educación financiera. La educación financiera sería como una competencia más, ¿no? Está lengua, mate, ciencia, informática y educación financiera. Y se justifica meter la educación financiera en los colegios porque la gente va a tener que tomar decisiones cada vez más importantes sobre planes de pensiones, programas de educación para sus hijos y programas sanitarios para sus hijos, y por lo tanto los niños ya tienen que saber que se van a enfrentar a un modelo en el que los servicios sociales no están asegurados y los derechos ciudadanos no son los que eran, sino que uno se tiene que proveer de productos comerciales y financieros para tirar para adelante, y por tanto a los niños hay que prepararles para ese escenario de educación financiera. Mientras se van reduciendo las horas de historia, especialmente las horas de historia de cuarto, historia contemporánea, la historia que de alguna manera puede contextualizar al alumno en el mundo en el que se mueve, que puede de alguna manera darle las herramientas para que sea un ciudadano con capacidad crítica de análisis, de conocimiento de lo que ocurre a su alrededor y tener una opinión propia. Y nosotros decíamos cuando las luchas contra la LOMCE, la situación que tenemos ahora es el resultado. Bueno, con la ética también quieren hacer lo mismo, o está establecido que se haga igual. La situación que vivimos ahora es el resultado de mucha ética y mucha historia, o de muchas finanzas. Pues de muchas finanzas, seguramente habrá que compensarlo poniendo más huevo en el texto de la educación en historia, de la educación en responsabilidad ciudadana, en sentimiento crítico, en conocimiento de su realidad para cambiarla y para hacerla mejor, y de la ética que desde las finanzas. Entonces, eso será una de las cosas fundamentales que se plantea un gobierno de la mayoría, un gobierno de futuro, un gobierno de ciudadanos libres que sean capaces de intervenir, porque han sido preparados para ser ciudadanos y no para ser tuercas que puedan enroscarse perfectamente donde un mercado laboral súper cruel les tiene reservado su propio espacio en función de si han nacido en la zona sur o en el centro de la ciudad. Bueno, respecto al tema de medidas anticorrupción, nosotros hemos copiado a Podemos en ella. El tema de la limitación de sueldo, lo de los 8 años en cargo público, la transparencia. Pero bueno, yo voy a añadir algo que nos ha ocurrido en Ganemos Jerez y el cual no ocultamos.
y fue que tuvimos un caso de, vamos a llamarlo así, de corrupción. Hubo una persona que en las primarias cometió una irregularidad bastante grave y esa persona fue expulsada. Fue expulsada gracias a la transparencia de esas primarias. Y en esta asamblea donde se le expulsó estuvieron los medios de comunicación. Ojalá en el resto de partidos se hablara tan abiertamente de corrupción, incluso propia, como lo hacemos nosotros. Yo estoy muy contento porque los mecanismos que pusimos para que eso no se diera funcionaron. El comité de garantía, la transparencia. Entonces, por esa parte, el tema corrupción ya la hemos ido atajando, incluso antes de estar en el ayuntamiento. Yo espero que siga así. Y ojalá sigan esas medidas que hemos puesto funcionando. Por otro lado, respecto al tema de la escalera de la zona sur, nosotros tenemos un problema y es que no sabemos con qué recursos económicos contamos. No sabemos cómo nos vamos a encontrar el ayuntamiento. Entonces, las propuestas que hemos hecho en el programa electoral queremos que sean realistas y que se puedan cumplir. Y lo de la escalera estaría genial, pero no sabemos si se puede construir o no. Lo que sí sabemos es que hay autobuses, que la red de autobuses está ahí y podemos utilizarla de una manera lógica y que pueda dar un servicio a la ciudadanía, sobre todo a la gente que tiene esas barreras geográficas, ¿no? Entonces, ojalá tengamos dinero de cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía de Jerez y además para hacer una escalera mecánica en la zona sur y en Picaudueña también, que no es zona sur, pero que también tiene una barrera geográfica importante, ¿no? Por otro lado, el tema de las ELA, ¿no? de las pedanías, o ELA, como se llaman ahora, ¿no? Nosotros, aparte de, tenéis en la barca, no hay candidatura de Ganemos. Ahí detrás tuya tiene a la gente de San Isidro, de Revilla. Allí sí, es el único sitio donde tenemos. Pero una cosa sí que tenemos muy clara, y es el tema de la modestia y el tema de no entrar en luchas partidistas y de ego a la hora de trabajar para la ciudadanía. Hace un año y pico, trabajando en Moldavia en un seminario, habíamos gente de distintas partes de Europa. Y uno de Noruega nos comentaba cenando, nos decía, en mi país, cuando un político que está gobernando se equivoca, y la oposición demuestra que se ha equivocado, pide disculpas y rectifica. O sea, habíamos allí un portugués, un italiano y un español, y nos mirábamos los tres diciendo, esto parece cuento de hadas, pero es así de simple. Y ahí tenemos que dejar los egos, las luchas partidistas. Entonces, cuando tratemos con la gente de las pedanías, sabemos que vamos a tratar con alcaldes pedáneos que no son de la línea de Ganemos, pero tenemos que luchar porque las necesidades de la gente de las pedanías se satisfagan. Y para ello nosotros seguramente habrá más cosas que se pueden hacer y que nos tendréis que contar. Y para eso vamos a tener las orejas bien puestas, ¿no? Nuestro programa electoral es algo seguramente muy mejorable, ¿no? Y hablamos de medios de comunicación propios, de que Onda Jerez, por ejemplo, que una televisión pública tenga su espacio en la gente de las pedanías, que tengan su propia identidad, que no se sientan discriminados, que formen parte de la vida de lo que es Jerez, que Jerez más allá del centro. Yo que soy de un barrio de las afueras, también yo me he sentido la gente de la grada durante mucho tiempo nos hemos sentido como si estuviéramos en una pedanía. Íbamos a Jerez, ¿no? Cuando íbamos al centro, ¿no? Entonces, por eso, identidad propia utilizando medios de comunicación públicos, que los tenemos aquí en Jerez. Por otro lado, sería lógico que la delegación del medio rural estuviera en un sitio como en La Barca. La Barca es un poco donde es el nexo de comunicación con muchas de las pedanías que hay en Jerez. A lo mejor con Guadalcacín no, o con el Portal no, pero sí que tiene La Ina, Torrecera, Revilla, Majarromaque, y todo eso se puede articular allí desde La Barca. O sea, la delegación del medio rural tiene que estar in situ, para que la gente se pueda acercar allí. No es lógico que tengan que coger un autobús, que se tengan que hacer 10-15 kilómetros para ir a la delegación del medio rural. Eso no es lógico. Y por otro lado, algo muy importante es el tema del transporte público. Que es verdad que las pedanías pues tienen ese problema. El transporte público aísla a la zona,
pedanías y a las barriadas rurales. Entonces, es otra cosa que queremos utilizar de una manera lógica, utilizando los recursos que tenemos. Ahí entraría la Junta de Andalucía, que es la que financia el transporte público. Para esto estaría bien que hubiera otro color en la Junta de Andalucía, pero bueno. Y eso sí que lo queremos gestionar y es algo que también llevamos en el programa electoral. Y bueno, ¿tú vas a acabar? Vale, pues le paso... No hemos contestado a Andrés. ¿Te era contestado? La historia, pero a mí me gustaría que hubiera un pronunciamiento. Me parecería fundamental que se conociera la historia del Sáhara y los compromisos adquiridos y la normativa internacional que existe respecto al Sáhara. Nosotros nos hemos tirado en el Parlamento Europeo, o el tiempo que yo estaba allí, durante los 9 meses, 2 plenos, pidiendo esa gente considerada por el conjunto del pleno del Parlamento, los de extrema izquierda radical que están allí sentados, que además no se sientan a la gente allí en la esquina, ¿no? Diciendo que se cumpla la legalidad. Es lo mismo que os decía antes de lo del caos y el orden. ¿Quién defiende el caos y quién defiende el orden? Pidiendo que se cumpla la legalidad internacional en materia de derechos humanos, de resoluciones de las Naciones Unidas en el caso del Sáhara. Y que eso se condicionara a los acuerdos comerciales que la Unión Europea firma con Marruecos. Lo hemos dicho una vez, otra vez, y somos los de la extrema izquierda radical que están allí en la esquina, los que estamos pidiendo que la ley poniéndola por delante. Claro, una forma de evitar mayores problemas en el futuro es que la gente pierda la memoria sobre lo que ocurrió en el Sáhara y pierda la responsabilidad histórica que tiene España, que tiene su gobierno irresponsable, los del PSOE y los del PP, respecto a ese atropello histórico que es el Sáhara Occidental, que nos pilla ahí al lado y del que lamentablemente nuestro gobierno no hace entonces. Bien, para terminar, llevamos 10 minutos, aparte del tiempo que nos marcamos, pues le vamos a dar la palabra a Teresa para que nos anime. Te he contado una historia. Es una historia que contábamos ya en la campaña de las europeas. Pablo utiliza muchas veces este cuento, que es la historia de Ratonlandia, ¿no? Y decía, érase una vez Ratonlandia. En Ratonlandia vivían muchísimos ratones y unos cuantos de gatos. Normalmente siempre gobernaban los gatos. Y había 2 partidos de gatos. Estaban los gatos blancos y los gatos negros. Durante mucho tiempo gobernaron los gatos blancos. Y dijeron, la solución para Ratonlandia, para el bienestar de Ratonlandia, es que las puertas de las ratoneras sean redondas. Construyeron puertas de las ratoneras redondas por las cuales los gatos de vez en cuando metían una pata y se comían a un ratón. Al cabo de mucho tiempo aparecieron los gatos negros y empezaron a tener auge y fuerza y dijeron, váyase señor González, lo que hay que hacer son puertas de las ratoneras cuadradas. Esa es la solución a todos los problemas de Ratonlandia, puertas cuadradas. Pues ganaron los gatos negros. Los gatos negros pusieron puertas cuadradas por las cuales ya no solo cabía una pata del gato, sino que cabía la otra. Y al cabo del tiempo surgió otro partido de gatos, que era la de los gatos naranjas. Y los gatos naranjas decían, los gatos negros y los gatos blancos son unos corruptos. Se han quedado con dinero de la obra de las puertas de las ratoneras. La solución pasa porque entremos nosotros en la gestión de la construcción de las puertas de las ratoneras sea limpia, pulcra y transparente. Y nosotros a eso tenemos que decir que el problema no es que los gatos sean negros, blancos o naranjas, sino que el problema es que nos gobiernan gatos y que la solución pasará cuando los ratones nos gobernemos a nosotros mismos. Bueno, me toca cerrar el acto. Quería decir unas cuantas cositas. La primera, una opinión personal, que no he utilizado mi turno de palabra y aprovecho para comentarla ahora después de todo lo que tengo que decir. Lo primero, que una cosa que me enorgullece mucho de todo esto que está ocurriendo, aparte de muchos de los problemas que aquí se han comentado, es la posibilidad de que por fin en el 2015, cuando estamos empezando a conquistar las instituciones, veamos normal que los partidos hagan listas cremalleras, que se visualice a la mujer y que tengamos a Ada en Barcelona, a Manuel en Madrid y a Teresa en Andalucía.
Los siguientes seguramente no tengan aplauso porque lo que voy a hacer es pedir dinero. Nuestra campaña, como sabéis, no tiene fondos, somos ciudadanos, no hay ningún banco al que nos hayamos querido atar, queremos que gobierne la gente y que mande la gente. Y el que paga manda. Estamos en una campaña de recogida de donativos y microcréditos que os animamos que nos apoyéis para que podamos hacerle frente y que David contra Goliat sea una historia que acabe bien. Después también agradeceros a todas las personas, primero la participación, a los que nos habéis cedido este maravilloso enclave para tener esta tertulia, a la gente de la Luna Nueva, agradecer vuestra participación, vuestra confianza, que hayáis disculpado los pequeños defectos de sonido y sobre todo agradeceros la confianza que nos habéis dado en las calles con la recogida de avales, que ha sido muy dura, pero que ha sido un chute de ilusión y energía brutal porque nos pedían 3.000 y hemos llegado a 5.000 y eso creo que sí que merece un aplauso. Y como también nos pedimos la firma, nos pedimos dinero, os voy a seguir pidiendo cosas. Necesitamos apoderar a interventores para que no haya deficiencias democráticas en ninguna de esas ELAs, en ninguno de esos colegios, ni en ningún sitio, y que ganemos este presente el día 24 en todas las UNAs para que todo se desarrolle con normalidad. Hay un equipo que se ocupa de la recogida de los datos legales, que está por aquí. María José os puede ayudar si alguien quiere, o cualquiera de nosotros, si alguien quiere participar. Hay una mesa, hay una mesa ahí arriba donde podéis dejar vuestros datos, ¿vale? Es simplemente dedicar un domingo que además se vive cansado, pero se vive con mucha ilusión y con mucha energía, que después a las 10 de la noche nos daremos un gran abrazo y haremos un gran brindis. Y nada, también anunciaros que vamos a hacer una medida pues al estilo Ganemos, y es que el buzoneo no nos lo hace ninguna empresa, sino que lo hacemos nosotros mismos con nuestras manos. Vamos a hacer un buzoneo colaborativo en el cual cada persona va a poder elegir qué calles quiere cubrir, se le darán el número de papeletas y de folletitos y demás, porque desgraciadamente, aunque sabemos que no es una solución elegante, sabemos que hay muchas personas que tienen todavía el miedo a salir con el voto público. No imagináis hasta qué punto eso es cierto, y más en las barriadas rurales eso es una realidad y tenemos que tenerlo en cuenta. Queremos llenar de papeletas y de cartitas los buzones, y entonces pues necesitamos vuestra ayuda. Vamos a hacer un buzoneo colectivo, cada una persona elige las calles que quiere cubrir y se compromete a cubrirlas, ¿vale? Y nada, cierro el acto. Muchas gracias por vuestra participación, gracias a Tere, gracias a José Carrizo, gracias a nuestra alcalde, gracias a Paco Reynoso, y vamos a ver.